¿Alguna vez has hecho una actividad por mera diversión o por sentir adrenalina? Algunas personas deciden hacer deportes extremos, mientras que otras tantas, aficionadas al tema del ocultismo, deciden practicar lo que para ellos es una actividad que, si no se tiene cuidado, puede ser incluso de alto riesgo, como lo son los juegos malditos. Más en concreto, en esta ocasión nos tocará abordar uno, el cual es muy popular por los numerosos casos que han surgido, aterradores y tristes, en torno a él, alrededor de todo el mundo. La tabla Ouija es uno de los artefactos considerados portales para hablar con el más allá, y tiene numerosas experiencias que están lejos de ser placenteras, y en este video te contaré algunas de ellas. Como siempre, antes de comenzar, le mandaré los saludos a los miembros del canal que apoyan este contenido mes con mes, y créanme que esto se les aprecia muchísimo. Saludos a Gabriela Valencia, María Luisa Bocanegra, David Vigil, Esther González, Mariana Martínez y Javier Romano. De igual manera, los invito a que escuchen los episodios y podcasts de Voces de la Cripta y todos los relatos de la cripta embrujada en Spotify o Google Podcasts y demás otras plataformas que pronto les actualizaré. Espero que disfruten todo el contenido, criptomaníacos. Ahora sí, comenzamos con el video. El siguiente relato le sucedió a mis dos hermanos y a mí. Recuerdo que era 31 de octubre, y según las creencias, es un día perfecto para jugar a la Ouija. Así que decidimos hacerlo por eso de las 10 de la noche, cuando mis padres nos encontraban. Obviamente ellos no sabían nada de lo que íbamos a hacer. Es más, ni siquiera sabían que habíamos comprado una Ouija. Ellos habían salido a un convivio que se llevaba a cabo en el trabajo de mi padre, y tenían planeado llegar por eso de las 12 de la noche, así que teníamos que hacerlo con tiempo, sobre todo antes de que mis padres llegaran. Recuerdo que habíamos comprado algunas velas para ponerlas alrededor de la tabla, y así poder apagar las luces y jugar completamente a oscuras, pues resultaba más emocionante hacerlo de esa manera. Tengo que recalcar que teníamos entre 18 y 13 años, así que éramos algo jóvenes, y aún desconocíamos de algunas reglas, pero sabíamos las más populares, como nunca soltar el tablero mientras jugamos, y asegurar despedirnos con el permiso del ente al que fuéramos a invocar. Estuvimos tratando por algunos minutos, tal vez algunos 10 minutos sin conseguir ninguna respuesta, hasta que uno de mis hermanos se aburrió y nos dijo que iba a ir al baño, y después a hablar por teléfono, y que en un rato volvía. Si ocurría algo interesante, que le habláramos sin dudarlo. Nosotros nos quedamos jugando, y ya estábamos perdiendo el interés, a decir verdad, cuando en eso, el oráculo empezó a moverse por fin, escribiendo las palabras hola. Nosotros estábamos entre asustados y emocionados. Ambos sabíamos que no la estaba moviendo el otro, porque en verdad queríamos presenciar algo real, y no solamente un susto barato. Así que empezamos a hacer nuestras preguntas. A decir verdad, hicimos preguntas muy mundanas. Mucho menos preguntamos si iba a pasar algo malo o el día de nuestra muerte, como muchas otras personas lo hacen, solamente para comprobar su valentía. Pero llegado el momento, yo le grité a mi hermano, que se encontraba en la planta de arriba, que bajara de inmediato para que se nos uniera, pues él también tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Pero al primer grito, el oráculo se movió de forma brusca
deletreando la palabra no. Yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Se notaba un cierto temor en mi voz. ¿Qué es lo que tratas de decir? Enseguida escribió el nombre de mi hermano, el cual se llama Ramiro. Después le pregunté si tenía algún problema con él, o acaso su presencia lo incomodaba. Enseguida escribió la palabra sí. Yo le dije que estaba bien, que no lo llamaríamos, pero que no le hiciera nada. Después ambos, mi hermano y yo, escuchamos una risa. Estábamos seguros de esto, y esta provenía de la parte de arriba. Mi hermano inmediatamente dijo que quería terminar el juego, pero el oráculo seguía moviéndose en círculos sin deletrear nada. Mi hermano le dijo otra vez que quería terminar la sesión, pero el oráculo seguía sin parar el movimiento. Después los dos nos vimos a los ojos y soltamos el tablero casi al mismo tiempo. Nos levantamos del comedor y corrimos hacia el segundo piso, encendiendo todas las luces de nuestro camino. Cuando por fin llegamos al segundo piso, solo una luz se encontraba encendida, y era la del baño. Al llegar a nos encontramos con mi hermano tirado en el suelo. Estaba rodeado con un pequeño charco de sangre. Se había dado muy fuerte en la cabeza, y por el tamaño del charco, llegamos a la conclusión de que llevaba en el piso un buen rato. Lo levantamos y lo llevamos abajo, donde le pusimos alcohol a su herida como pudimos. Le dimos asistencia médica, si se pudiera decir así. No le dijimos nada a nuestros padres. Todo esto quedó entre nosotros. Años después me enteré de algo que me dijo una amiga, que juega bastante con el tablero Ouija, sobre que a algunos espíritus no les gustan las imágenes religiosas, o que también lleven collares o pulseras haciendo alusión a esto. Por lo regular son espíritus malvados, y da la casualidad de que esa noche mi hermano portaba un collar con un Cristo. Y también cabe decir que de nosotros tres, él es el que está más apegado a la iglesia. Creo que eso también pudo haber sido un detonante. Al día siguiente los tres nos deshicimos de la Ouija quemándola en un solar baldío cercano a la casa. Sé que aquella noche rompimos una regla de suma importancia, la cual fue soltar el oráculo y no terminar el juego. Pero por suerte, nada malo pasó en nuestra casa. No se quedó habitando en ella nada, o bueno, es lo que creemos. Ya van 5 años de eso, y por suerte nada ha pasado. Esta historia me pasó mientras trabajaba de niñera en mi adolescencia. Por lo regular, cada cierto tiempo, en fin de semana, me llamaba una familia para cuidar a sus 2 hijas gemelas. Se trataba de una familia adinerada, así que cada cierto tiempo salían eventos y ese tipo de cosas. Ya había ido con anterioridad y las niñas ya me tenían cierta confianza. Tenía entendido que esta familia, o por lo menos los padres, no eran tan supersticiosos y dejaban que sus hijas jugaran con la tabla Ouija. Ellos creían que era un simple juego y que las personas que le tenían miedo era solamente porque eran muy débiles de mente, y debido a esto se imaginaban cosas. Múltiples veces cuando me quedé con ellas, me invitaban a jugar, pero yo siempre les decía que no. La verdad, soy muy miedosa y cuando ellas jugaban, lo hacían en su cuarto con la puerta cerrada, porque a decir verdad no quería ni ver cómo lo hacían. Varias veces las fui a cuidar y varias veces jugaron, pero hubo una ocasión en que me pasó algo
que me dejó sumamente perturbada. Ellas en varias ocasiones me comentaron que no jugaban solas con la ouija. Decían que otras gemelas venían y jugaban con ellas. Por ese motivo, aún menos quería ver cómo jugaban. Lo decían de una manera tan natural, como si ver ese tipo de espíritus fuera la cosa más normal para ellas. Una noche se encontraban jugando en su cuarto, mientras yo me encontraba en la cocina haciéndoles la cena. Cuando todo estuvo listo, me dirigí a su habitación que se encontraba en el segundo piso, pero al pasar por la sala, observé claramente cómo ellas dos se encontraban en el sillón viendo la televisión. Entonces les dije que se vinieran a cenar, que se les iba a enfriar la comida. Ellas no me contestaron. Yo me fui a la cocina porque tenía bastante hambre, pero después de estar un rato comiendo, se me hizo extraño que no vinieran. Yo jamás había tenido problemas con ellas para que obedecieran. Eran unas niñas muy obedientes, y no era propio de ellas ese tipo de comportamiento. Así que me paré y fui en dirección hacia la sala. Pero ellas ya no se encontraban ahí. Entonces subí hacia su habitación. Cuando abrí la puerta, estas se encontraban jugando a la ouija. Les dije que ya pararan de jugar, y les reclamé que por qué no me habían hecho caso cuando les había hablado. Ellas me contestaron algo extrañadas, y me dijeron que yo no les había hablado, y que ellas no habían bajado a la sala en toda la noche. Que ellas todo el tiempo habían estado adentro de su habitación jugando. Yo les dije que eso no era cierto, que las había visto a las dos viendo la televisión en la sala. En ese momento, ellas se miraron entre sí y se sonrieron. Después me dijeron que de seguro habían sido las otras dos gemelas, que a ellas les gusta jugar bromas y que también varias veces ya han confundido a sus padres. Pero como ellos no creen en eso, creen que simplemente las gemelas les hacen bromas. Yo estaba con la sangre helada y desde ese día les pedí que por favor no jugaran más, o por lo menos cuando yo estuviera ahí. Ellas aceptaron a final de cuentas. Son buenas niñas después de todo. Yo seguí siendo su niñera por un tiempo más, hasta que la familia se mudó a otro estado por cuestiones laborales del padre. Desde ese día, mi miedo a la ouija aumentó, pues en ese momento me di cuenta que hasta niños pueden hacer contacto con entes que no sabes lo que son. En ese entonces, él era un chico de 16 años, que le encantaba hacerse el valiente con sus amigos. Basta decir que a esa edad, uno no mide las consecuencias de sus actos, mucho menos si se trata con el mundo espiritual. Lo que le ocurrió a este chico transcurre en un fin de semana. Él y sus otros 3 amigos habían quedado para jugar el tablero ouija en un cementerio que estaba a punto de ser cambiado a otro lugar, por lo cual ya no contaban con vigilancia, pues la mayoría de las tumbas ya habían sido cambiadas, pero aún había unas cuantas al fondo del cementerio. Estas quedaban por cambiar todavía. Los chicos querían aprovechar esto para agregar un grado más de osadía al juego, y para ver quién era en verdad un cobarde. Los 4 chicos esa noche brincaron la barda del cementerio sin problemas y recorrieron toda la necrópolis a oscuras, solamente iluminados por la luz de sus celulares. Al llegar a las tumbas, pusieron el tablero ouija encima de una de estas y comenzaron a jugar sin mayor apuro. Los 4 integrantes tenían miedo, pero por obvias razones, ninguno lo aparentaba. Después de una serie de preguntas,
El tablero no se movía. Los nervios y el terror se fueron aplacando por medio de bromas y risas de los chicos. Después de unos minutos, algunos chicos soltaron el tablero y empezaron a beber cerveza. Empezaban a decir incoherencias los unos con los otros. Y el chico que cuenta esta historia dice que se dejó llevar por el momento. Puso sus dedos sobre el oráculo de la Ouija y preguntó si había demonios presentes. Él les gritaba que se aparecieran, que él los quería ver, e incluso mencionó que quería ver al mismísimo diablo. Después este mismo chico empezó a mover el oráculo de un lado a otro, todo esto en forma de burla, como si este se moviera como en las películas. La fiesta en el cementerio continuó. Aquellos 4 muchachos se la pasaron tomando y escuchando música toda la noche, dejando el tablero Ouija a un lado, sin tomarle la menor importancia. Cuando la bebida llegó a su fin, todos decidieron volver a casa. Sus casas quedaban en diferentes direcciones, por lo cual cada uno tomó caminos distintos. Todos habían tomado, pero no iban borrachos. Iban lo suficientemente cuerdos como para llegar solos a sus casas. El reloj marcaba las 12:45 una noche de sábado, mientras este joven caminaba por un callejón largo de su colonia, que se encontraba por completo solitario, hasta que un hombre hizo presencia, saliendo por debajo de las sombras de un árbol. Este iba muy bien arreglado, incluso con un aroma muy fresco y sutil. El chico cuenta que al ver este sujeto, no se puso nervioso ni mucho menos, pues parecía un hombre con clase, que probablemente venía de alguna fiesta o alguna reunión. El chico venía caminando en medio de la calle, por lo que bajó la mirada y no se preocupó por obstruirle el paso a aquel extraño sujeto. Pero este sujeto lo hizo frenar de inmediato, cuando se le puso de frente y casi choca con él, por ir con la mirada hacia abajo. De no haber visto sus pies, de seguro lo hubiera hecho. El chico levantó la mirada y le preguntó si se le ofrecía algo. Este hombre solo se limitó a verlo fijamente, y después de un silencio prolongado, le pidió la hora. El joven se la dio sin ningún problema, pero sin embargo el hombre no se marchaba. Solamente se quedaba parado frente a él. El chico cuenta que se sintió incómodo, por lo que decidió rodearlo y seguir con su camino después de desearle buenas noches. No había dado ni siquiera 5 pasos, cuando el hombre le preguntó si se había tardado mucho. El chico se volteó, lo miró y le preguntó: ¿tarde para qué? El hombre se volteó y le contestó: ¿qué acaso no lo recuerdas? Tú me llamaste, y también los llamaste a ellos. En ese momento el joven se percató que en las paredes y bardas de aquel callejón se podían ver algunas sombras. Este joven cuenta que estas sombras eran extrañas. Trataban de parecerse a la sombra de un humano, pero esto no lo lograban. Después empezaron a escuchar unas risas, pero también al mismo tiempo unos sonidos de animales. Recuerda que lo único que pudo distinguir fue como el sonido de un cerdo cuando éste chilla. Los otros sonidos parecían ser de bestias, las cuales no lograba distinguir. Cuando su mirada volvió a buscar a aquel sujeto, este ya no se encontraba. De nuevo estaba en el callejón solo, o bueno, por así decirlo, porque ahora tenía algunos acompañantes que lo estaban observando desde las sombras. El joven dice que empezó a correr para salir de aquel callejón, pero este parecía no tener fin. Cuenta que se le hacía más largo de lo que era. Él estaba corriendo con todas sus fuerzas, pues sentía que lo estaban persiguiendo por detrás. Escuchaba pasos, pezuñas, garras.
Todos estos corrían en su dirección, como para ver quién lo atrapaba primero. Él no pudo más y comenzó a gritar. Gritaba con todas sus fuerzas, para que alguien lo escuchara, pero era inútil. Nadie se asomaba. Es como si de la nada se encontrara en otro lugar donde no hubiera personas. Después de tanto esfuerzo y terror, logró salir de aquel callejón. Por suerte para él, había una cenaduría saliendo del callejón, por lo que cuando escucharon los gritos del joven, al salir de este, acudieron en su ayuda. El chico relata que aquella noche está seguro que estuvo corriendo por ese callejón no menos de 10 minutos, pero que al mirar la hora, cuando se encontraba dentro de la cenaduría, esta era la misma que cuando había entrado a aquel callejón, las 12:45. También agregó que las personas de la cenaduría solo escucharon sus gritos cuando logró salir de aquel callejón, siendo que le estaba gritando desde hace mucho antes, lo cual no tenía explicación. El joven argumenta que esa noche, al entrar a esa calle, fue llevado a otro lugar, donde el tiempo no existía o este se pausa. Un lugar donde se gritaba, nadie lo escucharía. Estaba a merced de aquel sujeto y de aquellas sombras. Por suerte logró escapar, o lo más seguro es que ellos lo habían dejado escapar. Desde ese día, cuenta que ya no juega con la Ouija o algún otro juego sobrenatural. Uno nunca sabe lo que invoca o de lo que se burla. A lo mejor ese algo lo está observando desde el otro lado.